Muy buenas tardes, hermanos. Realmente estamos muy agradecidos al Señor por permitirnos participar del culto de la tarde, donde también escucharemos la palabra del Señor. En esta tarde, antes de iniciar, vamos a, por favor, buscar el himno número 192, Sin Cristo no tengo nada. Vamos a cantar todos juntos el himno número 192, Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación.
Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, aceptale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, aceptale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Muchas gracias, hermanos, de verdad. Este himno, como dice, ¿no? Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación. Realmente, solamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos tener la felicidad, la alegría y sobre todo, ¿no? La salvación que con su sangre, 100% perfecto, nos ha dado. Vamos a seguir cantando, hermanos, por favor, les voy a pedir. Juntos busquemos el himno número 409, Oh, qué amigo nos es Cristo. El himno número 409. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo en
su muerte Él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Muchas gracias. Sí, ahora vamos a orar. Voy a pedir por favor a todos los hermanos juntos inclinar nuestras cabezas para poder orar. Dios Padre, Señor, en esta tarde le damos gracias, Señor, por permitir que todos los hermanos participen, Señor, escuchar la palabra, Señor. Realmente a través de su palabra usted puede trabajar grandemente en nuestros corazones, Señor. Como esta mañana escuchábamos, Señor, acerca de el panadero, Señor, y el copero. Realmente, aunque ambos tenían diferentes sueños, pero al final, Señor, la situación que ambos vivieron fue totalmente distinta, Señor. Realmente usted no quiere nada, Señor, de nuestro esfuerzo humano, Señor. Usted a través de la Biblia nos enseña, Señor, que ya todo está hecho 100% perfecto, Señor. De verdad, Señor, confiando en su palabra, nosotros queremos avanzar. Queremos también escuchar la palabra en esta tarde, Señor. Usted permita, Señor, que nuestro corazón, Señor, pueda abrirse más profundamente, Señor, hacia el Evangelio, Señor. De verdad estoy muy agradecido, Señor, en esta tarde. Usted cuide y guarde la vida de cada uno de los hermanos que estamos participando, Señor. Usted permítanos, Señor, por favor, hallar la gracia también en esta tarde, Señor, a través de su palabra, su siervo, Señor, quien también estará compartiendo, Señor, el evangelista Rubén, Señor. Muchas gracias le damos, Señor, en esta tarde. Oramos así. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Realmente no. Esta mañana hemos tenido una mañana donde hemos podido escuchar la palabra, hemos escuchado los testimonios, también las presentaciones. Ahora también no vamos a escuchar un testimonio que está a cargo, ¿no?, del hermano Daniel Condori. Él es voluntario. Él también quiere contar, ¿no?, compartir cómo realmente está pasando este tiempo, cómo él está también aprendiendo, ¿no?, recibiendo la guía de Pastor Andrés Lim. Y vamos a invitar al hermano Daniel Condori. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. También yo quiero compartir un poco de mi testimonio, ¿no? Yo cómo estoy viviendo aquí en la iglesia. En este tiempo yo estoy apoyando en el área de staff. Dios me permite poder estar apoyando, ¿no?, en el área de transmisión. Yo, en el área de transmisión, yo no sabía nada, ¿no? El programa vMix no sabía manejarlo, no sabía nada de computadoras así. Pero Dios me daba mucha gracia para poder aprender. Yo también puedo enseñar a los demás voluntarios, ¿no?, cómo pueden hacer una buena transmisión en Facebook, en YouTube, así. El evangelista Luis Sanabria venía y más nos capacitaba, ¿no?, para el área de staff. Entonces yo miraba mucha gracia para el área de staff, como un siervo que sabe muchas cosas en área de staff me sorprendía a mí. Entonces el evangelista nos enseñaba así diversas cosas como sonido, cámara, transmisión, edición de video, así. Entonces yo podía aprender mucho de él, cómo él me podía enseñar, cómo yo puedo recibir lo que él me enseña, así. Entonces yo también poder enseñar a las demás personas. Entonces yo miraba mucha gracia en mi vida, en viviendo aquí en la iglesia, puedo enseñar también, aprender diferentes áreas, también escuchando los seminarios. También yo tenía una promesa en este tiempo, ¿no?, que es de Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo miraba mucho en esta parte de mi vida, cómo Dios me puede ayudar en mi vida, cómo Dios me puede dar su gracia, cómo yo puedo esperar en la gracia de Dios para poder aprender sobre el área de staff. Entonces yo estaba muy agradecido también con los siervos por permitirme aprender así, porque no cualquiera puede entrar al área de staff, siempre el encargado tiene que ver quién entra así. Entonces yo miraba que yo en mi vida tengo mucha gracia de Dios para poder aprender en el área de staff, y eso quería compartir. Gracias. Muchas gracias, hermano. De verdad, como él nos contaba, ¿no?, su testimonio, es de mucha gracia y de mucha bendición, ¿no?, poder escuchar cómo él también está pasando este tiempo aquí en la iglesia. Por eso también nosotros queremos invitar a todos los hermanos, ¿no?, a sus hijos especialmente, que puedan venir aquí a la iglesia y también aprender un área. No solamente conocimiento van a aprender, sino también van a tener el privilegio, ¿no?, de recibir la guía de su siervo, ¿no?, de Pastor Andrés Lim.
Ahora, en esta tarde, queremos llegar a la parte de las presentaciones. Hemos preparado, ¿no?, 2 presentaciones por parte del Colegio Cesori. Por favor, juntos y con fuertes aplausos, ¿no?, desde donde nos encontremos, recibamos, ¿no?, al Colegio Cesori.
estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Muchas gracias, de verdad. A través de las canciones, ¿no? Podemos experimentar, ¿no? En nuestro corazón también la alegría, la paz, la felicidad. Ahora ha llegado la parte más importante, ¿no? La parte de la prédica, hermanos. Por favor, pedir a todos los hermanos, ¿no? Poder tomar su cuaderno de apuntes, su Biblia y estar en una posición adecuada, cómoda, ¿no? Para poder escuchar la palabra. O sea, vamos a invitar en esta tarde también al evangelista Rubén, que nos va a compartir la palabra. Adelante, evangelista. Hermanas, un gusto saludarlos a todos los hermanos. Esta noche también Dios nos permite su tiempo, su tiempo, compartir, oír la palabra. Amén. Vamos a buscar para compartir el libro de Segunda Reyes, capítulo 1.
Segunda Reyes, capítulo 1, versículo 16. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás y por tanto el lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Este versículo 18 hemos leído, hermanos. Sí, como Pastor Daniel también nos dice, siempre estemos agradecidos por cada día que despertamos, por cada día que levantamos sanos, y eso le agrada también a Dios. Hay un secreto, dice en la Biblia. ¿Qué corazón puede conmover? ¿A qué corazón Dios no puede resistirse? Es a un corazón contrito de espíritu, a un corazón misericordia quiero. Si ese corazón hay entre nosotros, en mí, en ustedes, Dios no puede prevalecer, sino va a dar su misericordia. Eso es secreto, hermanos. Ustedes también en sus vidas. Misericordia quiero, Señor, para todas las cosas. Siempre haya eso, hasta para mínimas cosas, hasta para leer la Biblia, para estar en un lugar, para estar en su casa, los hermanos para su familia, para su matrimonio, los jóvenes para su estudio. Señor, misericordia quiero. Entonces Dios sí o sí va a dar, porque Dios, ese corazón le conmueve, dice. Hay dos corazones siempre en nosotros. Hoy queremos compartir acerca de dos reyes, Ocosías y Ezequías. Ya, tiene que saber diferenciar. Ocosías y Ezequías. Ambos son reyes. Pero ¿dónde es la diferencia? En el corazón. Ocosías, rey de Israel, había enfermado. Ezequías, rey de Judá, también había enfermado. Ya esta noche Dios así nos permite la palabra. Nosotros también en este tiempo estamos en tiempos difíciles. Entonces Dios, ¿qué corazón quiere que tengamos? ¿Verdad? Un día así, escuchando algunos, este tiempo también recibimos de parte de Dios aflicción, ¿no es así? Aflicción. Algunos también perdieron su familia, entonces, aflicción. Otros también están contagiados, está enfermo. Entonces, eso es una condición, una situación. Pero hay dos reacciones. Alguno reacciona, Señor, misericordia, por favor, y se recupera. Dios no puede soportar, oponerse a ese corazón. Pero también algunos hermanos, ¿cómo reaccionan?
¿por qué? Así, ¿no? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí, a mi familia? ¿Por qué, Señor, si yo te he servido, si yo te fui fiel, Señor? ¿Por qué? Dos corazones diferentes. Ya, este mundo, algunos reflexionan, Señor, tú me estás hablando, Señor me está buscando para volverme, para encontrar a Dios, para encontrar la salvación. Pero otros solamente quiere solucionar, quiere salir de la situación nada más. La solución no es salir de la situación. Yo pienso así, hermanos. Ustedes, yo pienso que la solución no es buscar salida, cura puede ser, o salir de algún problema, no, sino por medio de esa situación más bien, mi corazón pueda encontrarse verdaderamente con Dios. Yo pienso así. Leyendo, comparando la vida de estos dos reyes, Ocosías y Ezequías también meditaban. Ambos son el otro es rey de Israel, el otro rey de Judá, pero su reacción es totalmente diferente. Cuando esa palabra siempre, cuando veo Pastor Daniel nos interviene así, entonces una palabra salta en mi corazón. Rubén, Dios da gracia a los humildes, Dios resiste a los soberbios. Yo había consultado a Pastor, ¿cómo yo viviré? ¿Cómo dirigiré en Cochabamba? ¿Cómo yo hablaré a los hermanos? Entonces esperaba una respuesta así. Pero el primer consejo que me dijo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso era su consejo. Siempre estoy meditando en esa palabra. Sí. ¿Por qué Dios me habló así? Porque el corazón del hombre, desde pequeñas cosas se enaltece rápidamente. Un poquito está trabajando, está apoyando ya en su corazón, como si hubiera hecho años de servicio así ya, su corazón se establece. Y luego, ¿qué hace? Menosprecia a sus compañeros, menosprecia a los hermanos, menosprecia al siervo de Dios, después menosprecia a la iglesia, luego menosprecia a Dios. Así se levanta. Por eso yo podía meditar. Pastor, no quería enseñarme, no quería darme un consejo de una estrategia para guiar la iglesia, sino aprenda a reflejar tu corazón delante de Dios. Eso, si constantemente Rubén se pregunta delante de Dios, ¿cómo está mi corazón? Entonces va a estar bien. Pero si esa parte descuida, disculpe, estaba hablando al aire, parece. Se colgó, me colgaron. Así, y vamos a buscar un versículo. Primera Pedro 5, capítulo 5, versículo 5. Primera Pedro 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Jóvenes, Dios, ¿cómo habla? Jóvenes,
Ya están sujetos a los ancianos. ¿Ancianos quiénes? Los que conocen la vida de fe. Los que pasaron grandes situaciones, Dios les enseñó y en su corazón se ha formado un nuevo corazón. Entonces debemos aprender eso, ¿verdad? Aprender, oír a los ancianos, oír a los pastores. Pastor Oxopar vivió la vida de fe. Él nos enseña cada día. Jóvenes quiere decir no en edad. Hermano, no un joven de 18, 20 años. Joven quiere decir, usted, ¿cuántos años de vida de creencia tiene? 10. Aunque tiene 50, 60 años, pero un año de vida de creencia, 2 años o 5 años. Entonces, jovencito. Jóvenes. Entonces, anciano, ¿quién anciano? Aquel siervo de Dios que años ya experimentó la obra de Dios, vio trabajo de Dios. Ellos son los ancianos a los cuales nosotros tenemos que estar sujetos. Ya, aquí sale una palabra. Estad sujetos a los ancianos, dice. Un día así, alguien me decía, ¿por qué la iglesia tanto me interviene? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tengo que estar sujeto en todo? Hasta para guiar a mis hijos, para guiar a mi esposa, para decidir qué tengo que trabajar. ¿Por qué tengo que estar sujeto? No es que el pastor quiere que nos sujetemos. Dios así nos habla a nosotros. Estad sujetos, dice. Eso es importante, estar sujeto. Entonces, lo contrario, ¿qué es? No me digan nada, yo no quiero estar sujeto. Yo voy a hacer lo que me parezca bien. Eso sabe, ¿cómo se llama, hermana? Camino de la muerte. Estar sujeto significa camino de la vida. Tener un guía, tener un mentor espiritual, muy importante en nuestra vida. ¿Por qué Dios habló así, está hablando, sujetaos? Porque es necesario que nosotros nos sujetemos a alguien. ¿Por qué? Somos descarriados, ovejas perdidas. Por eso Dios nos dice, sujetaos. Rubén, tienes que sujetarte. El día que usted ya no quiera sujetarse, chao nomás, chao. Así es, hermano. No es que la iglesia quiere sujetarte. La voluntad de Dios es eso. Amén, hermanos. Sujetaos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Claramente está hablando. Un día yo a una hermana le dije, hermana, hay un secreto para aprender más. ¿Cuál? Bota todo lo que sabes. Vacía tu corazón. Y ten un corazón sencillo, humilde. Ese es el secreto para que usted siga aprendiendo más. La hermana me decía, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde yo tengo que humillar? No significa que delante de hombre tiene que humillar. Es una sabiduría. Más quieres aprender, más quieres que Dios te dé su gracia, más debe vaciar nuestro corazón. Esa sabiduría, ¿sabe, hermano, quién emplea? Coro Gracias. Coro Gracias tiene un nivel muy avanzado. Pero ellos dicen que siempre tiene un corazón. Yo no sé nada. Me falta más. Entonces su nivel sube más y más. Comparando con otros coros o cantantes, solistas, dúos, tríos, Coro Gracia
número uno en conocer el mundo del corazón. Muchos artistas llegan a cierto nivel y ya menosprecia a su maestro. Maestro, ya no necesito tu dirección. Ya yo puedo, yo ya sé. Empieza a vivir, a prosperar. Pero luego finalmente llega destrucción, corrupción, droga. Así llega. Así se destruye. Pero el que entiende claramente, yo necesito aprender más. Necesito que alguien siempre me diga algo. Entonces, eso puede aprender más y puede avanzar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos delante de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que humillar? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ya, esta palabra es otra palabra muy importante. Cuando fuere tiempo. Dios, ya tantos años yo ya estoy, ¿no me va a exaltar? Dios, tantos años yo ya estoy sirviendo, ¿no me va a levantar como diácono? No, estoy bromeando. Dios, tantos años yo te sirvo, ¿no me va a dar una esposa, un esposo? Algunos jóvenes así reclaman a Dios. Tampoco depende de la iglesia, de Dios. Dios, tantos años te sirvo, ¿no me va a nombrar en una área? ¿Cómo dice Dios? Humillaos primero, vaciaos, aprended. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 6 estamos leyendo. 1 Pedro 5, 6. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice. Por ese tiempo de Dios debemos esperar. Dios tiene su tiempo de exaltar, tiempo de prosperar, tiempo de levantar a uno. Tiene su tiempo con cada uno de nosotros. Fuera de ese tiempo nosotros decimos, Dios, ya es tiempo, ya, Dios. Y si no me exalta, si no me... Los jóvenes, vamos a un poquito hablar, los jóvenes. Si no me prospera en mi profesión, entonces yo voy a abandonar. Tantos años de sirvo, aplazándome en la universidad. ¿Sabes por qué? Porque yo vivo en la iglesia, sirvo en la iglesia. Dios tiene tiempo, espere su tiempo. Amén. Ya, vamos a volver. Creo que nos estamos desviando del tema. Vamos a volver, Segunda Reyes, capítulo 1. Versículo 16. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. ¿Por qué así el juicio llegó en la vida de Ocosías? Ocosías había aceptado un pensamiento. Ocosías, hijo de Acab. Acab, rey de Israel. Y Acab andaba en los caminos contrarios a Dios, haciendo el mal. No era un rey fiel, no era un rey que buscaba a Dios. Eso era Acab. Y tenía por mujer Jezabel. Jezabel, ¿qué hizo?
Jezabel un día mató a los profetas de Baal. No Baal. A los profetas de Jehová. Entonces, Ocosías no decía nada. Ocosías no intervenía en el actuar de su mujer, Jezabel. Entonces, así Jezabel terminó con la vida de los profetas de Baal. Y en aquel tiempo, Acab tenía un mayordomo, Abdías. Aunque era su mayordomo, pero increíblemente, él no tenía el mismo corazón como Acab. Mayordomo Abdías tenía temor de Dios. Por eso, cuando supo que Jezabel está decidiendo matar a los profetas de Jehová, su mayordomo, ¿qué hizo? Hizo escapar 100 profetas de Jehová y les escondió en el desierto, en la cueva. Así salvó la vida de 100 profetas de Jehová. Y acá Jezabel nunca supieron eso. Porque el día que sepan que su propio mayordomo actuó en contra de ellos, pobre Abdías, va a morir. Nadie sabía eso. Y un día, ya luego pasando el tiempo, también Jezabel, ¿qué hizo? Un día Acab quiso pedir un jardín a Nabot. Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para mi huerto. Entonces Nabot dijo, no, esto es la heredad de mi padre, yo no te puedo dar, esto es mío. Acab dijo, dame, yo te pagaré todo lo que me pidas, yo te pagaré su valor en dinero y muchas riquezas más. Dame tu viña. Así, el motivo era viñas, deseaba. Acab deseó la viña de Nabot. Nabot no le dio. Eso es mi herencia. Es mío, no puedo darte. Entonces Acab se fue, llegó a su casa y Jezabel le dice, ya, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Así le está contando Acab a su mujer Jezabel. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres un simple hombre? Eres rey de Israel, tienes poder. Nabot, quiera o no quiera, esa viña, ¿tú quieres esa viña? Así le hablaba a Jezabel. ¿Quieres esa viña? Sí, yo quería, pero Nabot no quiere darme. Acá era un poco muy sumiso, ¿no? Entonces Jezabel le dice, pero tú eres rey. Tú envías soldados listos, quítale. Pero Acab no podía actuar de esa manera. Jezabel, ¿qué hizo? Versículo 8. Primera Reyes, capítulo 21, versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que él escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios
y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Ya. Está planificando cómo quitar la viña de Nabot. Muy astuta Jezabel. A él no se le escapa nada. Entonces, enviando una carta, inventando una mentira, tú has blasfemado, no has salido al ayuno. Tú has blasfemado contra Jehová. No le comunicaron a Nabot. Nabot iba a salir, pero no le avisaron. Entonces le hicieron como pisar el palito. Tú has blasfemado. Desde ahí empezó y ya levantaron unos como asesinos y después enviaron a decir a Jezabel, luego Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Así le mataron, sin piedad. ¿De dónde salió esa decisión? Jezabel. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Aquí me hace pensar, ¿no? Nabot, ¿cómo su mujer Jezabel está actuando? Acab no se percata de nada. Acab parece insensato. Jezabel maneja todo. Ya le mató a Nabot, le quitó su viña y a Acab le dice, ya levántate, ¿por qué está triste? Ya, Nabot ya murió. Cuando así habló Jezabel, Acab, ¿qué tenía que decir? ¿Cómo? ¿Qué pasó con Nabot? ¿Y quién lo mató? Tenía que investigar, pero él solamente, ¿así murió? ¿Así? Sí, ya murió, dice Jezabel. Ahora desciende y apodérate de su viña. Bueno, Acab, muy ingenuo. Así se apoderó, esas astucias hacía Jezabel. Luego Acab, Jezabel también murió, fue comido por los perros. Así terminó la vida de Jezabel, porque no era al agrado de Dios. Entonces, Ocosías es hijo de Acab y su madre se llama Jezabel. Por eso Ocosías tenía un pensamiento. Mis padres vivieron mal delante de Dios. Entonces, Dios, yo creo, también está en contra de mí. Ese pensamiento Satanás había puesto en el corazón de Ocosías. Por eso Ocosías cuando enfermó, debería consultar ¿a quién? A Jehová. Pero ¿a quién consultó? Al dios de Ecrón, a Baal-zebub, dios de Ecrón. Voy a sanar de esta enfermedad. ¿De quién dependía la vida de Ocosías? De Jehová, Dios. Pero él, en lugar de buscar a Dios, buscó a Dios de Ecrón. Por un pensamiento. Mis padres vivieron mal delante de Dios. Por eso Dios también no va a prosperar mi enfermedad. Y luego Dios envió a Elías. En aquel tiempo, Elías era profeta de Dios. Y en el tiempo de rey Ezequías, el profeta de Dios era Isaías. Siempre Dios permite por medio de alguien hablar.
A Acab le permitió a Elías. A Ezequías le permitió a Isaías. Pero acá, ¿cómo sale? Ya, vamos a volver. Segunda Reyes, capítulo 1, versículo 6. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Cuando escuchó este mensaje, Acab tenía que reflexionar. Sí, Señor, yo necesito su gracia para sanar. Yo necesito su misericordia. Señor, yo me equivoqué. Porque ahora Dios le está hablando, ¿sí o no? Dios le está hablando por Elías. ¿Qué significa eso? Dios quiere darle misericordia a Acab. Por más que él había consultado al Dios de Ecrón, al Baal-zebub, pero Dios quería darle su gracia, por eso le envió a Elías. Si la vida de Acab no le importara a Jehová, entonces Dios no le enviaría a su siervo. Pero Dios quería sanar, quería restaurarle, quería prosperar, quería recuperar su salud de Acab. Por eso le envió a Elías. Aunque Acab ya había desechado, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber ni de sus profetas, yo prefiero sanarme por medio de otro Dios, Baal-zebub. Aunque así hablaba, pero Dios envió a su siervo, ¿qué quiere decir? Dios está pensando en Acab. Dios está pensando en nosotros. Dios está pendiente. Por más errores que hemos cometido, por más fallas, murmuraciones tal vez hemos cometido, Dios siempre nos da oportunidad. Por eso le envió a Elías. Si Dios quisiera que ya Acab muera directamente, no le enviaría a Elías. Pero ¿cómo reaccionó Acab? Versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Ya, ¿cómo quiere hacer venir Acab? ¿Cómo quiere hacer venir a Elías? Por medio de una orden de su ejército. Envió a un capitán de 50 ya. ¿Qué significa eso? Elías tiene que obedecer. Él tiene derecho, tiene su parte que tiene que sanarme. Ya tiene derecho Acab de exigir para que venga Elías. Segundo capitán, de la misma manera. ¡Hey, Elías! Aparentemente, tú eres varón de Dios. Y como varón de Dios, tienes que orar por mi rey Acab. Así que el rey te ordena que desciendas pronto. Así está actuando. Así, dice Elías, así, ¿me consideras varón de Dios? Ah, bueno, que descienda fuego y consúmate con tus 50. ¿Dios quiere destruir? No. El corazón es el problema. ¿Qué corazón está fluyendo? El corazón que
quiere recibir la gracia, pero a su manera. Acab quiere, escuchando que Elías está vivo, Elías le está hablando, él le ordenó que venga entonces, que descienda pronto. Pero en él tenía que saltar otro corazón. Ya, ahora vamos a ir Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38, vamos a buscar. Libro de Isaías capítulo 38. Versículo 1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, ya aquí también, Ezequías había enfermado de muerte, dice. Y luego, Dios otra vez envía, sí o no, su profeta. En este caso, ¿a quién le está enviando? A profeta Isaías. Para hablar a Ocosías, ¿a quién le envió? Al profeta Elías. ¿Por qué Dios envía? Porque le interesa la vida de Acab. ¿Por qué Dios envía a Isaías ante Ezequías? Porque Dios quiere tener misericordia de Ezequías. Dios sabe que Ezequías enfermó de muerte. Por eso le envió. Si no le interesara sus vidas, Dios se olvida y luego la muerte le llega. Ordena tu casa, Ezequías. Ordena tu casa. Wow, es el gran juicio. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Cuando esa voz, ese juicio de Dios escuchó Ezequías, su reacción totalmente diferente que rey Acab. ¿Qué dijo? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, versículo 3, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal. Ya, diferente. Cuando Ezequías recibió también la voz de Dios, ordena tu casa. ¿Por qué? Porque morirás. Bueno, si tengo que morir, moriré. Pero Ezequías, ¿cómo reaccionó? Ay, Señor, ¿por qué así, Señor? Señor, ten misericordia de mí, así volcando hacia la pared. Lloraba, oraba a Jehová. Te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Diferente su reacción. No está ordenando capitán con 50. Si Dios dice que voy a morir, pero por favor tenga misericordia de mí. Eso es la diferencia con rey Acab. Elías le dijo a Acab, Acab, no te levantarás, morirás. Pero Elías, ¿cómo reaccionó? Acab, ¿cómo reaccionó? General de 50, venga, una orden, vaya donde es Elías Tisbita y hazle venir, obligadamente. Él tiene que orar por mí. Diferente.
la reacción. ¿Cómo muchas veces nosotros reaccionamos? ¿Por qué, Señor, así me maldijo? ¿Por qué así me enfermé? No, Dios nos ama acá. Dios ama acá. Dios ama a Ocosías. Dios ama a Ezequías. Pero quiere ver en el corazón cómo estamos. Así Dios le dio su gracia al rey Ezequías, porque tenía un corazón bajo de recibir la gracia de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ya, Isaías habló a Ezequías. Ezequías, ordena tu casa, morirás. ¿Quién había enviado a Isaías ante Ezequías? Jehová. Entonces Ezequías aceptó. Sí, Señor, pero ten misericordia de mí. Yo te fui fiel. Cuando la palabra de Dios llegó por medio de Elías a Ocosías, Ocosías de la misma manera tenía que reaccionar. Sí, Señor. Mis padres, mi padre Acab, mi madre Jezabel, mató a los profetas de Dios. Mi padre Acab quitó a Nabot su viña. Hicieron mal, actuaron mal delante de ti. No andaron en tu camino, Señor. Por eso un pensamiento me entró a mí. Dios no me ama, parece. Dios no me quiere. Dios creo que ya olvidó, me desechó. Ese pensamiento entró en mí. Pero, Señor, tenga misericordia de mí. Así tenía que reaccionar Ocosías. Pero él a la fuerza utilizó su autoridad y a la fuerza quería hacer venir a Elías. Significa a Dios. Por eso Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Primer capitán de 50, segundo capitán de 50, el mismo corazón de Acab tenían. Querían obligar, ordenar a Elías para que vaya al rey Ocosías para que le sane. No, así no funciona Dios, hermano, así no funciona Dios. Dios no funciona bajo orden. Te ordeno, Señor, que me sane. No, Señor, misericordia, por favor. Así funciona Dios. Amén, hermanos. Pero aquí muy interesante el corazón del tercer capitán. Vamos a volver, Segunda Reyes, capítulo 1, versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán. Ay, Ocosías. Insiste, Ocosías, insiste ya. Primer capitán no pudo. Segundo capitán no pudo traer a Elías. Ya. Ahora este tercer capitán. La tercera es la vencida. Pero, tercer capitán, ¿cómo actuó? Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos.
Diferente su corazón. No como el primero y segundo capitán con autoridad. Ya, descienda y sánale. ¿Quién un día así pensaba? ¿Quién pensaba así un día? ¿Ustedes se acuerdan? Ay, se me fue el nombre. Así pensaba este general grande de Siria, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Acá, no, no es acá. Ya, no puede ayudarme, pero se ubica por lo menos, ¿no? General, gran general de Siria. Grande, poderoso y valioso, así considerado. Ahí sale. Naamán. Amán es otro, Naamán. Naamán, general Naamán. Él pensaba, yo iré a la casa de Eliseo. Ya, mire, Eliseo en aquel tiempo, Dios trabajaba por medio de Eliseo en la vida de general Naamán. Así Dios siempre está trabajando en cada vida, en nuestra vida. Dios, ¿por dónde está trabajando? Por medio de Pastor Oxopark. Nos levantó a su siervo. Y por medio de él nos habla al mundo entero. Eso es la voluntad de Dios. Y por medio de Pastor Oxopark, recibiendo el corazón de Dios, instruyendo misioneros, enviando al mundo entero, así Dios nos habla. Entonces Naamán pensaba, yo voy a ir a la casa de Eliseo en Samaria y Eliseo pronto tiene que salir, pronto. ¿Qué quiere decir? Tiene que estar atento. ¿Por qué? ¿Quién está yendo a su casa? Un gran general. Y luego solícitamente tiene que invitarme, luego levantando la mano, tiene que orar a Dios poniendo en mi llaga, así, con un corazón humilde, Eliseo tiene que orar. Cuando llegó a la casa de Naamán cuando llegó a la casa de Eliseo ni siquiera le salió a saludar. Cuando así, con ese corazón, Naamán quería sanarse de su lepra, eso es camino de muerte. Su decisión, su plan, su manera, es camino de muerte. Muy importante esa parte. La muchacha bien claramente le había dicho, si mi señor Naamán va a Samaria y rogase a varón de Dios, entonces él lo va a sanar. Bien sencillo, que vaya, no necesita ni preparar cartas, no necesita ni preparar regalos, simplemente que vaya y que diga, señor Eliseo, siervo de Dios, yo en Siria, ¿sabe quién soy yo? Gran general, pero verdaderamente ¿quién soy? Un leproso que me estoy muriendo, profeta Eliseo. Tenga misericordia de mí. Mi país, Siria, no sabe que yo me estoy muriendo. Ellos siempre me dicen, Naamán, gran varón, gran rey, gran general. Pero dentro yo soy un leproso que me estoy muriendo. Misericordia, por favor. Así la muchacha le instruyó, pero él ¿cómo fue? No. Eliseo tiene que levantar la mano arriba, orar y imponer su mano. Así tiene que sanar. Cuando no sucedió así, se enojó en gran manera. ¿Qué se ha creído este Eliseíto? Así. ¿Qué se ha creído este Eliseíto? Soldado, traiga una granada. Lance a la casa de Eliseo. Destrúyalo. Casi dijo eso. Casi. Yo nomás digo eso. No sale en la Biblia. Pero se enojó, dice. ¿Qué se cree para tratarme así? No sabe quién soy. Soy el número 1 en Siria.
Sí, en este mundo será número uno. En este mundo será grande, pero delante de Dios somos polvo de la tierra. Somos nada. Amén, hermanos. Misericordia quiero. Tercer capitán supo cómo sucedió con el primer capitán, con el segundo capitán. ¿Qué pasó? ¿Con qué corazón ellos fueron? ¿Cuál es el problema? No vaya a ser que yo también muera. Entonces el tercer capitán, enterándose, sabiendo cómo se presentaron primero, segundo, delante de Elías, cambió su manera. Yo, aunque soy un capitán bajo orden del rey de Ocosías, tengo autoridad, pero voy a cambiar mi manera de militar, mi manera de autoridad. Señor, tenga misericordia de mi vida. ¿Quién soy yo? Y estos mis 50 soldados tienen su familia, algunos tienen sus hijos, su esposa, y si mueren, hasta viudas van a quedar. Sus hijos, ¿quiénes van a cuidar? Por eso, tenga misericordia de mí. Ocosías me manda para que desciendas. Yo no tengo derecho de obligarte, señor Elías. Cuando así se presentó, Dios directamente le dijo, Elías, anda. Hermanos, en este tiempo así Dios también nos habla a nosotros. Por favor, tenga corazón humilde, corazón bajo. La gracia de Dios desciende a un corazón bajo. Dios no puede resistir a un corazón bajo, vacío. Cada día agradecido, Señor, gracias. Un día más me permite. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por mis hijos. Gracias por mi familia. Te agradezco, Señor, porque aún me permite inclusive un lugarcito para reposar. Eso es suficiente, Señor. Eso le agrada a Dios. Amén. Gracias. Hasta aquí vamos a compartir. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Te agradezco esta noche, Señor. Dios nos habla por medio de su palabra, porque el corazón es engañoso. Algunas veces está sujeto a Dios, sujeto a la palabra, pero otras veces está fuera de sí, fuera de control. No hay misericordia. Hay veces también misericordia, Señor. Por eso Dios nos habla por medio de el actuar, el proceder de estos dos reyes, rey Ocosías y rey Ezequías. Totalmente diferente, aunque misma situación, enfermedad de muerte, pero sus reacciones diferentes. Finalmente, Ocosías tuvo que morir nomás, pero Ezequías vivió. Señor, por favor, tenga misericordia de la iglesia en Bolivia, de tus siervos, de los hermanos, jóvenes, niños, de nuestra familia. Padre, misericordia. También oramos, Señor, por los familiares de los hermanos, por las personas que están enfermas. Usted también ponga, Señor, su mano, pueda recuperar. Por favor, Padre, ellos también puedan recibir la salvación. Señor, así esta noche te agradecemos. También tu siervo, Pastor Oxupar, nos compartirá el 10 de junio su palabra. Padre, queremos recibir. Dale su gracia a su siervo, Pastor Oxupar. Así como a Ocosías hablaste por Elías, a Ezequías hablaste por Isaías, a General Naamán, usted trabajó en su vida por profeta Eliseo. Dios también nos permitió su siervo, Pastor Oxupar, los pastores, para guiarnos, para hablarnos, para intervenir, para exhortarnos. ¿Para qué? Para que recibamos la gracia de Dios. El corazón del hombre automáticamente se enaltece, se ensoberbece. Y la gracia de Dios
está lejos de aquel corazón. Pero Dios da gracia a los humildes. Señor, nuestro corazón también siempre pueda humillar, pueda vaciarse. Gracias, Padre, te agradezco. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por al evangelista, ¿no? Por compartir la palabra con nosotros. De verdad estamos muy agradecidos. Escuchar la palabra nos puede dar la esperanza en el corazón, la fortaleza, ¿no? Y ahora quiero comunicarles, ¿no?, algunos anuncios que hemos preparado, especialmente con los horarios de los cultos que tenemos en el transcurso de la semana. Todos nuestros cultos lo estamos transmitiendo a través de las plataformas de Facebook y todos quedan cordialmente invitados, ¿no? De lunes a sábado tenemos la hora piadosa, que inicia a las 6 de la mañana y termina a las 7 de la mañana. Todos los domingos también recordarles que tenemos el culto general con Pastor Andrés Lim, ¿no?, que inicia también a las 10 de la mañana. Y también los domingos, como justamente hoy, también tenemos, ¿no?, el culto de la tarde. Todos también pueden participar de manera libre y este culto también está iniciando a las 6:30 de la tarde. Todos los miércoles en la noche, ¿no?, a las 7:30 de la noche, tenemos el culto de oración. Sábados tenemos un culto especial, especialmente para los más pequeños, los niños. El culto de niños está iniciando todos los sábados a las 10 de la mañana. Todos nuestros cultos, ¿no?, estamos realizando con las traducciones en quechua y en aymara. Entonces podemos aprovechar ese tiempo, ¿no?, para invitar, ¿no?, a nuestros abuelitos, hermanos, primos, primas, que también hablan, ¿no?, el quechua y el aymara, y juntos poder escuchar la palabra. Recordarles también, ¿no?, que en el transcurso de la semana tenemos reuniones. Los lunes tenemos reunión de casados, que inicia a las 7:30 de la noche. Los martes tenemos el culto de casadas, ¿no? También, el culto de casados, ¿no?, que inicia igual a las 7:30 de la noche. El viernes tenemos reuniones zonales, ¿no?, igual de la misma manera a las 7:30 de la noche. Y todos los sábados, cultos de niños. Bueno, quiero darles también algunos anuncios. Del 5 al 6 de junio realizaremos seminario bíblico en la población de Copusquía. Entonces, en esta actividad también irá el diácono René Ramos, ¿no?, quien estará compartiendo el evangelio en la comunidad de Copusquía. El 10 de junio tendremos la 4ª conferencia para el régimen penitenciario. Culto, tenemos estudio bíblico con el pastor Oxopar de lunes a viernes en 2 horarios, 7 de la mañana y 9 de la noche. Invitar a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio Online del Tupac Katari. Entonces podemos aprovechar, ¿no?, todos los hermanos y conectarnos a través de estas plataformas para poder escuchar el culto general, culto de oración y otras actividades de la misma manera. Bueno, como les decía, ¿no?, al principio, todos nuestros cultos estamos realizando con las traducciones en quechua y en aymara. Bueno, hermanos, muchas gracias de verdad en esta tarde, en esta noche prácticamente, y esperamos encontrarnos en el siguiente culto. Muchas gracias, hermanos, buenas noches.